Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Estamos con Alejandra Jaramillo Morales, escritora colombiana que acaba de sacar su libro Las lectoras del Quijote. Es docente de la Universidad Nacional, donde nos conocimos. Ahora se dedica a la escritura y a la docencia, además de tener una propuesta de desescolarización con su hijo y su hija. Entonces, a partir, digamos, como de ese gran contexto, vamos a conversar un poquito sobre esta novela. Alejandra, bienvenida al canal. Cuéntanos otras cosas que no haya dicho y que quieras que sepan. Soy profesora de escritura creativa hace 15 años. Empecé a trabajar en la maestría de la Universidad Nacional desde que empezó y ese ha sido como otro de los aprendizajes fuertes. Es una novela que habla de la amistad de una mujer muisca y una española. La española, en su viaje a América, que la traen obligada para América, se ha robado un ejemplar de la primera edición del Quijote en el barco, y cuando llega a América su institutriz muere y ella tiene que tener como acompañante a esta indígena. A la indígena la llevan a trabajar con ella porque es una mujer de confianza de unos encomenderos, y entonces deciden que vaya para esa casa. Y la relación empieza en el imposible, es una amistad imposible, son dos seres que no pueden entenderse, además porque al comienzo la española ni siquiera la mira. Toda la primera mitad de la novela es como esa etapa donde no hay posibilidad de comunicación de ninguna manera, pero la persona con la que la española conversa, su confesor, es Fray Pedro Simón. Y Fray Pedro Simón en esa época ya lo decía, dentro de lo histórico, digamos, pero también en la novela, que si la evangelización no avanzaba hacia las mujeres, no iban a poder evangelizar a los muiscas, porque en ese momento no es cierto que estaba ya evangelizado todo el mundo, no es cierto que la mayoría de gente era españoles, todavía no había tantos criollos, pero que eso era la mayoría, nada, al contrario, la gran mayoría de gente en la ciudad eran indígenas, eran muiscas. La gente no estaba evangelizada porque solamente evangelizaban a unos pocos muchachos. Entonces, la española en un momento empieza como a ceder a la idea de poder evangelizar a Suánica y empieza a leerle en voz alta, sin decirle que le va a leer, no le habla, no le va a hablar durante mucho tiempo. Y entonces la indígena sabe, Suánica sabe que le está leyendo a ella, y empieza a fascinarse con el libro y empieza a interpretarlo desde el mundo muisca en el que ella vive. Porque además, pese a ser como una especie de cero a la izquierda, ¿no? Como una especie de cucaracha, dice la misma Suánica, que así la ve Inés, ella es una mujer de mucho poder espiritual y está siendo una de las 8 chicas elegidas que pueden, a través de un proceso espiritual, volver a tener una fucha, que es la mujer de saber femenino dentro de la comunidad muisca. Y ella está en ese camino. Y esa es una posibilidad, y Inés eso no lo puede ni siquiera saber. Yo quería hacer una novela sobre un último envión como revolucionario a los muiscas, que pudieran estar peleando contra los españoles. Pero cuando empecé a buscar lo histórico, porque el momento me lo marcaba la salida del Quijote, yo tenía que hacer la novela contando que esta mujer se roba un ejemplar y lo trae en 1605, entonces todo lo que está alrededor tenía que ser histórico, y los personajes todos son históricos alrededor de mis protagonistas. Entonces, con las fechas yo me voy a buscar información, y una profe de la Nacional, Marta Zambrano, que ha estudiado mucho ese tiempo, ese periodo, me dice: imposible, revolución como armada o como algo así no existe. Entonces yo me fui y dije: no hay cómo escribir esto, yo no tengo cómo hacer una revolución de ese momento. Pero entendí después que sí podía ser una revolución espiritual, y que es la misma que seguimos haciendo y esperando y construyendo. Y entonces ahí empezaba algo que desde ese momento se sabe que ellos tenían clarísimo que podían llegar al exterminio, pero que todo lo que trae el espíritu muisca no se iba a acabar, y lo habían mandado a la selva en el sur y a la sierra, y eso iba a regresar. Y la verdad es que en el año 91, con la constitución del 91, muchos de los mamos y los taitas que tenían las informaciones muiscas vienen a traerlas, y eso sucedió de verdad. Entonces era muy lindo porque yo podía hablar de algo que yo ya sé que acaba de suceder, y que desde allá se podía tratar como un conocimiento que tenían, y es que podían llegar al exterminio pero iban a volver, eso no iba a morir, ellos estaban dejando sembrada su sangre, su conocimiento, todo. Esa relación entre una Inés
que se siente como poderosísima y superior a Suánica, al lado de Suánica, que pertenece a una gran revolución espiritual y que en muchos momentos de la novela alcanza a parecer que sí va a suceder, que están ahí, y que además toda su revolución puede interpretarse en la relación con el Quijote, porque el Quijote sirve. Ella se imagina en algún momento, Suánica, que se preocupa y dice, ¿y si el ser de luz, que es un saya, que es como un bochica, pero puede ser cualquiera de los otros hijos de la madre, el que venga a ayudarnos, que es lo que ellos necesitaban, si ese ser llega y es loco como Don Quijote, ¿qué nos pasaría? La importancia de los personajes femeninos es evidente cuando nos cuentas de qué se trata la novela. Además, porque he leído otras cosas que has escrito, como cuál es esa necesidad, digamos, de mostrar el poder de las mujeres en la literatura y si sientes que eso tiene repercusiones sobre las mujeres que leemos. Por supuesto, yo lo que siento es, yo vine a este planeta como mujer y por eso mi tarea es escribir principalmente sobre las mujeres, no únicamente. Yo también he escrito otros momentos en textos sobre personajes masculinos. Ahora, por ejemplo, va a salir una novelita para adolescentes que es desde un chico de 14 años y que me encantó escribir, como de tratar de meterme en ese personaje. Fue muy bonito, pero mi responsabilidad grande como amorosa, política, intelectual, pues es con las mujeres. Es con las mujeres y es con todo lo que sean las minorías culturales. A mí me parece que la literatura de alguna manera tiene que estar mostrando las formas en que el poder ha usurpado el lugar de muchos seres, de muchas personas y de muchos grupos en la historia. Y por eso el tema de los muiscas a mí se me fue volviendo con los años una cosa importantísima y seguramente habrá otros que irán apareciendo porque me es muy importante. Pero lo de las mujeres es fundamental. A mí no me interesa hacer una literatura que empodere a las mujeres personajes, pero sí que le hagan sentir a las mujeres lectoras que es posible mirar en lo que las mujeres hemos sido, lo atroz que nos ha pasado y lo maravilloso de cómo hemos logrado sobrevivir a esas cosas, cómo hemos logrado salir de ahí, cómo hemos construido posibilidades humanas. Y en ese sentido creo que las mujeres que leen hoy textos como estos, pues sí pueden encontrar que esa historia que siempre les mostró, o sea, la colonia que era para nosotros, una ciudad, Santa Fe, ¿cierto? Una ciudad llena de hombres españoles y que tomaban todas las decisiones y que solo vivían ellos. Y de repente no es cierto. Fue una ciudad que a principios del siglo XVII precisamente el rey da la orden de que vengan con familias, se da una gran transformación en la ciudad porque empiezan a llegar muchas más mujeres españolas, pero al mismo tiempo están llegando indígenas por montones a la ciudad porque en la colonia esos 50 años son los 50 años de mayor desarrollo de la ciudad. Entonces necesitan una cantidad de mano de obra impresionante. Entonces muiscas que están en toda la sabana los traen para Santa Fe. Y en ese momento está Pueblo Viejo, que era como cerca de la Universidad de los Andes, que era donde vivían los indígenas, y se crea Pueblo Nuevo, que es por la iglesia de Santa Bárbara, hacia ese lado de la ciudad. Y empiezan a pasar además cosas que son impresionantes porque son la historia cultural nuestra, digamos, todos los atropellos, los españoles empiezan a construir casas nuevas. Es la época de la transformación, o sea, la ciudad colonial que nos imaginamos empieza a surgir apenas ahí. Y de esa ciudad, por ejemplo, ellos saben que van a gentrificar la ciudad. Entonces, en los pueblos los obligaban a los indígenas a construir a la española. Aquí no, aquí tenían que construirle las casas a los españoles y a los criollos que empezaban a estar. Y lo de ellos no había que hacer nada porque sabían que los iban a sacar. Pero bueno, a lo que iba con esto, con el tema de las mujeres, es, no es lo mismo imaginarse una colonia de hombres y de españoles que imaginarse esa colonia que realmente parece ser que es la que fue, donde por cada español en ese momento había más de 10 indígenas, donde estaban las mujeres acá también, las mujeres indígenas, y donde esas mujeres indígenas seguían protegiendo todo el pensamiento muisca. O sea, no es que se habían entregado absolutamente y entonces ya no podemos hacer nada en nuestra religión, no es cierto. Es más, se ha descubierto que en las casas de las zonas donde vivían los españoles, que había muiscas que eran indios ladinos, que se habían como plegado a la cuestión española, se ha descubierto que seguían haciendo ceremonias en ese momento. Entonces, a mí eso me daba pistas chéverísimas porque es como esas resistencias que se hacen también dentro del poder y se podía empezar a tejer con todo esto. Entonces, iluminar un mundo donde nunca se vio que estaban las mujeres y ver lo que puede estar pasando con esas mujeres ya nos da otra mirada sobre esa época.
nos transforma la relación con ese momento. O sea, solo imaginarse que esas mujeres están caminando por esas calles, estaban leyendo, estaban buscando cosas, podían ir a los talleres de pintura, que además estaban las indígenas y eso tenía que crear relaciones. Es imposible que no se creara algún tipo de interacción, así fueran imposibles como yo las veo, porque creo que hay cosas que las indígenas no podían explicarle jamás a las españolas, que no. Pero además mira que lo que a mí me impactó cuando fueron apareciendo las dos mujeres es que las dos tienen un camino espiritual fuertísimo, incompatible pero espiritual. Siento yo también como dentro de la literatura la posibilidad de ver la escritura como, o la lectura como un camino de unión entre las mujeres. Hoy en día, ¿crees que existe también de alguna forma como una comunidad, digamos, que hayamos construido las mujeres que habitamos este territorio desde la literatura? Pues mira, para empezar existe tu canal, que ya es una forma de conversar con la literatura de las mujeres, de poner a otras mujeres a estar aquí cerca contigo hablando, y me parece que eso es muy importante. Quizás un día puedes empezar a juntar muchas mujeres, ¿no? en estos encuentros para conversar de literatura. Yo creo que las mujeres sí hemos descubierto que podemos trabajar juntas. Pero yo lo que creo es que no lo hayamos hecho nunca. A mí sí me parece que es un poco exagerada la idea de que hemos sido enemigas siempre y que ahora hay que descubrir otra cosa. No es cierto, lo que pasa es que no habíamos tenido la conciencia de que podíamos transformar nuestra posición en el mundo y que al transformarla podíamos transformar los sistemas de las separaciones de clase, las muchas formas de control que había. Pero yo te digo, por ejemplo, la relación permanente que han tenido las mujeres con las otras mujeres que les sirven, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno ve desde novelas como en La Ceiba de la Memoria, acuérdate del personaje de Dominica de Orellana, que está con una mujer afro, que es Analía Tubarí, y están las dos y tienen una amistad tremenda porque ahí hay unos canales de libertad. Piensa en Manuelita Sáenz con las dos mujeres afro que la acompañan, Jonatás y Natán, la relación que ella tuvo con Jonatás toda su vida, que muere una semana antes Jonatás y se pasa toda la vida con ella y fue la que le ayudó a poder hacer todo el espionaje que estaban haciendo, y ahí hay unas relaciones que han existido antes. Lo que pasa es que lo que sí no teníamos es la conciencia de que esas relaciones podían transformar el sistema patriarcal. Y yo creo que ahí, cuando entramos en la pugna entre hay que transformar lo patriarcal o no, las mujeres nos asustamos mucho, o muchas en su momento se asustaron, y entonces se crean dificultades en eso. O sea, ¿qué implica perder el lugar de ser el centro del objeto sexual? ¿Qué implica perder esa suerte de poder extraño de las mujeres de la seducción y de que sea a través como de eso físico que puede ganarse los lugares, cuando las mujeres empiezan a decir no, aquí hay que revolucionar esto? Pero al mismo tiempo mira que empieza a aparecer la necesidad de encontrémonos, busquémonos entre las mujeres, descubramos que podemos transformar los sistemas de control y de poder. Y yo sí creo que la relación de las mujeres ha sido, es y será siempre muy importante. Como ahora, por ejemplo, que están empezando a aparecer círculos de hombres y están tratando de repensar un poco cómo conversar con ese mundo que las mujeres también están proponiendo y están queriendo transformar. Creo que son esas necesidades y que se dan, y que luego pues veremos qué canales nuevos van apareciendo. En esa línea como de mujeres que como que construimos redes, ¿quieres recomendarnos algún libro de mujeres no sé, colombianas, latinoamericanas, así que tú digas como imprescindible? Esa pregunta es dificilísima siempre porque el campo es gigante, ¿no? Y uno podría recomendar muchas cosas. Yo creo que tenemos que seguir leyendo a nuestras precursoras, digamos, y creo que nuestras precursoras son de muchas épocas. Entonces, por un lado, las precursoras como las del siglo XIX, o sea, Soledad Acosta de Samper, Josefa Acevedo de Gómez, mujeres que de alguna manera estaban ahí abriendo un camino. Y leerlas con el cuidado de tener siempre claro cuál es el lugar privilegiado en que estaban, desde dónde escriben, pero de todas maneras por qué es importante ir a mirar qué es lo que estaban haciendo. Creo que es importantísimo también pensar en las mujeres del siglo XX. En las mujeres del siglo XX tuvieron que hacer una pelea muy grande. O sea, escribir en ese momento realmente significaba caer en ese lugar extremo de las mujeres son vírgenes o son putas, son locas, ¿sí? O sea, tratar de entrar en un terreno que parecía ser absolutamente masculino como la escritura y que no tenía por qué ser absolutamente masculino, pues fue una afrenta tremenda al sistema.
Pues tanto que yo creo que nuestra gran, o sea, hay muchas, pero nuestra gran escritora del siglo XX, que es Alba Lucía Ángel, pues nos ha enseñado una lección tremenda, porque es una mujer libre, sola, sin marido, sin atadura, sin tierra, sin nada, ¿no? Una mujer que anda por el mundo, y eso pues le costó que la tildaran de todo lo peor y además que no la leyeran. Entonces con los años hay gente que dice, ay no, pero es que Alba Lucía escribía muy enredado y entonces no la entendían. Y yo siempre me muero de la rabia y digo, ¿cómo? O sea, esos mismos críticos que leían el Ulises de Joyce sí entendían a Joyce, pero no entendían a Alba Lucía Ángel. Por Dios, era otra cosa. Era muy difícil, y sigue siéndolo, aceptar que una mujer con ese nivel de libertad pudiera representar la literatura colombiana, ¿no? Las mujeres que estamos leyendo hoy, creo que ahí podemos ver caminos muy interesantes. Por supuesto, está Marvel Moreno, está Elena Araujo, que bueno, que es un poquito después, ella ya publica más terminando el siglo XX. Está Elena Iriarte, que me parece que es imprescindible. Esa, por ejemplo, hay una novela imprescindible que es Recuerdas Juana. Yo creo que no hay nada que hacer, uno tiene que leerse Recuerdas Juana en algún momento. Claro que yo la leería siempre al lado de Juliana los mira, de Belio Rosero. Me parece que es una novela, son dos novelas que están ahí cerca, como en el tono y en la necesidad de ver desde la niñez el horror de la cultura, ¿no? Y luego yo creo que ya a principios de este siglo, pues la posición que tenemos las mujeres es distinta. No quiere decir que todo sea perfecto y que haya cambiado el sistema tanto, no es tan fácil. Uno va a una librería y encuentra mucho más fácil los libros de todos los autores hombres que de las autoras mujeres. Escasean más rápido, las compran probablemente menos. Y bueno, ahí hay una tarea por hacer. Las universidades durante mucho tiempo han seguido leyendo libros de hombres y no los libros de las mujeres, no los libros ahora también de otras literaturas de los indígenas, literaturas afro. Y creo que hay que hacer como esa tarea política de promover unas literaturas que puedan ser más amplias y que veamos desde muchos lugares. A mí no me interesa quedarme solamente pensando en la situación de las mujeres. A mí me interesa si la identidad se amplía y si entendemos que hay que mirar más allá, siempre mirar más allá. Entonces, ¿qué es lo otro que hay que ir incorporando? Pero con las mujeres pues es muy importante. Igual las mujeres somos una proporción muy grande de la población del mundo y pues sí es como un derecho frustrado y terrible que no estén. Ahora me parece que hay mucha gente de este momento, no sé, pienso como qué cosas recientes que a mí me hayan gustado mucho. Me ha gustado mucho leer Mugre Rosa de Fernanda Trías, me gustó mucho un ensayo que leí de Andrea Salgado. Me gusta la obra de Marta Orrantia. Me parece que Pilar Quintana es una súper escritora que está abriendo un camino también muy interesante. Yo creo que hay mucha gente en este momento. Me parece que los ensayos de Carolina Sanín son fuertes, que lo mueven a uno, que creo que hay mucha gente. Podría seguir nombrándote, pero pues ahora se me vienen estas. Pero somos muchas escribiendo y eso me parece maravilloso. Tú escribes, o sea, tantas mujeres que estamos ahí, y creo que eso es muy importante. Porque la literatura, además, contar este país requiere muchas manos, muchas voces, y tenemos que trabajar muchas y muchos y muches en hacer todo lo que hay que hacer acá. Muchas gracias, Alejandra, por esa iniciativa, que sigamos conociendo otras escrituras y ojalá también pues tengamos otras lecturas sobre textos que hace mucho que surgieron, pero que pues hay que seguir debatiendo y trayendo como a espacios en la actualidad. Gracias por estar acá, gracias a todas las personas que ven este video. No se les olvide Las lectoras del Quijote de Alejandra Jaramillo Morales. Pues hay otros textos también para que la conozcan, hay videos súper interesantes sobre otras novelas aquí en redes, entonces pues sigan conociendo a Alejandra. Colombia tiene escritoras y muchas, y bueno, nos vemos en otro video. ¿Por qué es importante ir a mirar qué es lo que estaban haciendo? Después, me parece que las del siglo XX son importantísimas. Ágata. Ya.